Hola, hola, ¿qué tal, chavos? Pues ya estamos aquí en este canal de Lo Hecho en México Está Bien Hecho. Y el día de hoy tengo algo especial para ustedes. Vamos a ver el tema. Empieza con un terreno que tiene forma triangular. Espero no haya sido tu casa a la que le tomamos foto por casualidad, ¿no? Ahí tenemos una imagen satelital y luego una imagen de Google Maps. Y la idea es calcular el área de ese terreno triangular. Y, y vamos a plantear tres posibilidades, ¿no? Tres posibilidades. Aquí la idea era organizarse en equipos de tres, pero si alguien lo hizo de manera individual o de otra forma, no hay problema. Bueno, y entonces dice, para la primera persona del equipo se tiene la siguiente figura. Y hay que hacer algunas observaciones de esta figura. Dice, en donde se conocen dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos. ¿Qué significa un ángulo comprendido entre ellos? Bueno, que ese ángulo está formado justo por los lados que me dan, ¿no? Está en medio de ellos, atrapado. En este caso me dan el lado B y el lado C. Bueno, podrían decir, profe, ay, pero no nos dan el valor. Bueno, supongamos que nos están dando el valor de B y el valor de la C. Y ahí está el ángulo alfa. En el segundo caso es la misma idea. Ahora me dan el lado A, el lado C y el ángulo beta. Igual, son dos lados y un ángulo comprendido entre ellos. Tercer caso, dos lados y un ángulo comprendido entre ellos. Si se fijan, pues estuvimos escogiendo en estos tres casos diferentes ángulos y también alguno, o podríamos decir, los lados pues no eran los mismos, variábamos uno al menos. El chiste es que podemos tener tres posibilidades en caso de conocer dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. La estrategia que se planteaba era coloca el triángulo en un plano cartesiano, así como a considerando un vértice en el origen, en este caso fue el A, y un lado sobre el eje X. Ahí la base, ¿no?, de este triángulo. Ok. Algunas observaciones importantes. Estamos considerando que este triángulo es un triángulo acutángulo. ¿Qué significa eso, profe? Bueno, recordar que un triángulo acutángulo sería un triángulo donde todos sus ángulos son agudos, es decir, menores de 90 grados. Otra cosa que estamos poniendo en la figura es la siguiente, miren. Si yo tengo aquí el lado A, enfrente de él está el ángulo alfa. Muy bien, ángulo alfa enfrente de él. Casi como que puedo decir, para los lados les asigno letras minúsculas de nuestro alfabeto y para los ángulos letras minúsculas del alfabeto griego, pero al lado A le correspondería el ángulo alfa, la primera letra del alfabeto griego, ¿no? O
sea, su opuesto. Por ejemplo, para el lado B, su ángulo opuesto, que sería una letra griega, la segunda letra del alfabeto griego, que es beta, ¿sale? Y para el lado C, que está aquí abajo, el ángulo opuesto a él, el que está enfrente, sería prácticamente la letra griega gamma, que es la tercera letra del alfabeto. De esa manera es que estamos trabajando la figura. Ahora, ya dijimos que era un triángulo acutángulo, ya mencionamos que cómo estamos considerando nombrar o etiquetar los lados y los ángulos. Perdón. Una última referencia importante es, este no es un triángulo rectángulo, como los que hemos estado trabajando. Todo este tiempo hemos venido trabajando con triángulos rectángulos, es decir, donde un ángulo es de 90 grados. Por primera vez nos estamos enfrentando a un triángulo cualquiera, pero bueno, en nuestro caso aclaramos que estamos empezando con triángulos acutángulos. Eso es importante porque honestamente en la realidad, como vimos ese terreno, no necesariamente el triángulo es rectángulo, ¿no? Pero lamentablemente para triángulos como este, ya no puedo aplicar directamente las razones trigonométricas, ya que se requiere que para aplicar ellos sean triángulos rectángulos. Muy bien. Bueno, el chiste es que aquí me piden calcular el área. ¿Cuál es la fórmula que aplicas para obtener el área del triángulo? Pues la clásica de base por altura. En otra secuencia platicamos de la fórmula de Herón, pero eso era conociendo tres lados. No podemos aplicar aquí la fórmula de Herón porque en cualquiera de estos tres triángulos que tenemos, tres diferentes, pues nos damos cuenta que solo tenemos dos lados. Y tampoco puedo aplicar teorema de Pitágoras, ya que alguien dijera, bueno, tengo dos lados, uso Pitágoras y conozco el tercero, naranjas. ¿Por qué? No, porque no es triángulo rectángulo. Muy bien. Dice, si elegimos como base alguno de los elementos cuya longitud ya se conoce, en este caso elegimos que la C fuera, ¿qué dato te faltaría para calcular el área del triángulo? La altura. Entonces, aquí en este que estoy colocando sería nuestro primer caso. Conozco el lado C y conozco el lado B y el ángulo alfa, y la C la pongo apoyada en el plano como si fuera la base. La idea es que intenten hacer este caso donde también podrían escoger la C y el caso de, y el otro caso donde tengo A y B, podrían escoger la A o la B como la base. Muy bien. Bueno, entonces en todos los casos se me va a estar presentando que lo que me va a faltar es conocer la altura. Dice, dibuja la altura en tu triángulo. Para este caso que escogí, esa línea punteadita representa mi altura.
Y ahora sí, al trazarla, se parte mi triángulo en dos triángulos rectángulos. Ahora sí, ¿no? Puedo calcularlo esto con razones trigonométricas. ¿Cuál razón trigonométrica te sirve para calcular la h? Le puse seno de alfa. ¿Se puede calcular con otra? Tal vez sí. Depende también cómo haya acomodado mi figura. Pero por lo regular uno ocupa el seno, ya que el seno es cateto opuesto del ángulo y eso pues ayuda mucho. Bueno, el cateto opuesto por lo regular va a ser esa altura. Muy bien, hasta ahí creo que no hay muchos problemas, solo hemos ido repasando, recordando. Y aquí ya pues observo seno de alfa, ay, a ver, déjenlo centro mejor. Seno de alfa es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa y un poquito, bueno, ahí ella sí. A ver, déjenme, ahí está, le voy a reducir aquí un poquito para que pueda yo tener, ahí está. Muy bien, aquí me fijo en este triángulo y me fijo en este ángulo alfa que es el que conozco en el primer caso. Seno de alfa es cateto opuesto, que viene siendo la altura, entre la hipotenusa, que es el lado B minúscula, que también pude haber marcado como AC. Y creo que aquí era donde está el primer problema. Note que aquí no decía, para ustedes en su secuencia, no decía AC, decía AB y eso creaba muchos conflictos. A ver, acá tengo, esta es la que creo que subimos. Vamos a ver. No, creo que ya la corregí. Ya corregí también, pero según yo, aquí había un problema fuerte. Y en lugar de decir AC aquí abajo, refiriéndose pues a este lado, decía AB. Y bueno, eso ya creaba muchos problemas de comprensión y todo. Entonces dije, seguro que quedó súper confuso todo esto. Pero bueno, aquí espero que ahora sí vayamos siguiendo el orden que debería de haber sido y que pues tengo esta altura y me refiero a este lado. Muy bien. Dice, así que aquí es mejor una redacción. Así que si despejamos H tendríamos H igual a el lado AC, que viene siendo AB como indicamos aquí abajo, por el seno de alfa. Es decir, esta AC que tengo aquí dividiendo, la paso para acá multiplicando. Y listo. Dice, sustituye la altura en la fórmula del área de un triángulo. Base por altura entre 2. Entonces la base fue el lado C minúscula y la altura, ya por mi despeje que tengo aquí, esta alturita que la ponemos coqueta de color rojito, pues es la de aquí, ¿no? Es justo esa. B por seno de alfa. Aquí estoy cambiando el AC por la letra minúscula B. Ahí está. Y ese es el área. ¿Cuáles son los lados que
Aquí me preguntan, ¿cuáles son los lados y el ángulo que aparecieron en la solución? Los lados B, C y el ángulo alfa. Muy bien. Para calcular esa área, si se dan cuenta, me aparece el lado B, el C y el ángulo alfa justo. Ahora vamos a nuestra primera figura, la figura 1. Aquí está. Si se dan cuenta, tengo B y C por seno de ángulo alfa para calcular el área. Y entonces es bien bonito. Tengo una nueva fórmula para calcular el área de un triángulo. Ya no la clásica de la primaria, que es base por altura sobre 2, sino ya tengo una fórmula donde con dos lados y un ángulo lo puedo calcular. B por C, por seno de ángulo alfa, entre 2. Entonces, para calcular el área de esta, si hacemos lo mismo, vamos a llegar a la conclusión de multiplicar los lados y multiplicar por el seno de ese, ¿no? Del ángulo comprendido entre ellos. Vamos a colocar como quedaban. Aquí están, miren. Si hacemos todo lo que platicamos ahorita para cada caso, pues te quedaría que se puede calcular de tres formas distintas. B por C por seno de alfa, A por B por seno de gamma, C por A por seno de beta. Miren, observen algo interesante. Aquí tengo la letra B, tengo la letra C y no tengo la letra A minúscula, pero tengo su ángulo, su ángulo que le corresponde, ¿no? El que platicamos que está enfrente, que es el alfa. Eso es muy importante que uno lo vaya distinguiendo porque vamos a usar como que esa idea en estar resolviendo mucho estas figuras, como que esa idea de su ángulo opuesto, el correspondiente sería ese angulito que está enfrente, ¿no? Del lado, y le asignamos hasta una letra similar. En el caso del área 2, la letra minúscula que falta del lado es la C, pero aparece su ángulo, ¿no? Correspondiente, que en este caso es gamma. Abajo en el área 3, el lado que falta es el B de bueno, pero aparece su ángulo correspondiente que es el beta. Entonces, pues ahí nos damos cuenta que uno con dos lados y el ángulo que está en medio de esos lados está comprendido, pues se puede calcular, si es que acaso no lo dan, se puede calcular su área. Bueno, pero miren, la idea no era solo tener estas tres fórmulas para calcular el área de un triángulo. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es, vamos a deducir una ley muy importante. Entonces aquí tenemos B por C, seno de alfa, A por B, seno de gamma. Voy a igualarles. Entonces aquí no lo puse y creo que debería de haberlo puesto. Así es que lo voy a colocar como que siento que quedó muy, dice igualando los resultados obtenemos. Creo que ahí me salté algunos pasos que no son tan obvios para todos los jóvenes, a lo mejor para algunos de ustedes sí, pero pues prefiero mejor ponerlo. Entonces, miren, lo que voy a hacer es tomar el área 1 y el área 2 e igualarlas, ¿sale? Muy bien. ¿Qué puedo hacer? Delante de ustedes, lo que voy a ir haciendo es despejando esto. Miren, este 2, por ejemplo, lo paso del otro lado multiplicando. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí le puse un asterisco, pero tal vez si le pongo un puntito no hay mucha diferencia y se ve más,
Ok, ese puntito pues significa como que se está, no como, más bien que se está multiplicando. Ok, ya, se ve bien coqueto. Bueno, pero ustedes se dan cuenta que tengo un 2 aquí arribita y un 2 aquí abajo. ¿Qué pasa con eso? Pues prácticamente lo que sucede es que entre ellos se simplifican o cancelan, ¿no? Ya quedó. Muy bien, ya entonces nada más me queda B por C, seno de alfa igual a por B. Ahora, ¿y qué pasa si esta B que tengo aquí, multiplicando, me la llevo del otro lado del igual dividiendo? ¿Por qué hizo eso, profe? Bueno, me interesa aquí es, si se dan cuenta, tengo una B arriba y una B abajo, ¿y qué pasa? Se simplifica, ¿no? Ay, estoy Felipe y con tenis. Ya, entre ellas dos, una arriba que multiplica, una abajo que divide, se cansa. Genial. ¿Y ahora qué, profesor? Bueno, pues esta A la mando para acá y esta C que estaba multiplicando la paso para acá dividiendo y esta C que está multiplicando la mando para acá dividiendo, ¿a poco no? Listo, caballero y damitas. Pues me queda como una primera parte de la fórmula. Seno de alfa entre A, que es lo que tengo aquí abajo, es igual a seno de gamma entre C, que es lo que tengo aquí abajo. Me falta el de en medio, ¿no? ¿Cómo le hago para eso? Bueno, ahora lo que puedo hacer es tomar el área 1 con el área 3 y de ahí voy a tener la de seno de alfa entre A igual a seno de beta entre B y lograría ya tener pues como la igualdad de en medio. Entonces se trata como de igualar e ir despejando, ¿no? Pasando de un lado, multiplicando, se cancelan, del otro lado paso dividiendo, se cancelan y de esa manera me quedan esta igualdad. Muy bien, espero me hayan seguido, si no pues no hay problema, lo comentamos después. Otra vez. Entonces, hasta aquí voy bien, Felipe, y con tenis. Finalmente dice acomodando. Es decir, si se dan cuenta, lo único que hice fue invertir, ¿no? En las tres igualdades. El de abajo lo invierto. Y eso se vale, profe. Sí, por ejemplo, imagínense que yo tengo algo como lo siguiente. Voy a colocar solo un ejemplo para que ustedes perciban como que rápidamente que se puede. ¿Qué tal si yo tengo la siguiente igualdad? Por ejemplo, un medio, ¿no? ¿A qué se les ocurre que es igual a un medio? Pues una fracción equivalente podría ser 2/4 y otra fracción equivalente pudieran ser, no sé, 3/6, ¿sale? Si yo volteo esto que los tres números, le saco algo que le llamamos el inverso, voy a dejar un poquito de espacio, y yo los volteo, entonces acá arriba iría el 2, abajo iría el 1, acá arriba iría el 4, abajo el 2, acá arriba el 6, abajo el 3, pues tengo que la igualdad se mantiene, porque 2 entre 1 es 2, 4 medios o 4 entre 2 es 2 enteros, 6 entre 3 es 2 enteros. Entonces, claro que podemos hacer este efecto, ¿no? Ahí está. Bueno, como hay como un ejemplito. Y listo, tengo esto que pues en este momento lo que quiero hacer es como marcarlo así de rojito, bien coqueto. Y es lo que hemos llamado, lo que vamos a llamar ley de los senos.
Algunas cosas muy importantes acerca de esta ley. Bueno, se llama así porque si te das cuenta, esta ley, tiene que ver solo con la razón trigonométrica del seno. Segunda cosa, es una ley que se obtuvo a partir de tres ángulos que no son de 90 grados. Empezamos con ese caso, ¿no? Que alfa, beta y gamma no fueran de 90 grados. Eran ya el terrenito que vía satélite fue de tu casa. Entonces, esta ley ya no solo es para triángulos rectángulos, como estábamos limitados. Ahora esta la podemos aplicar a cualquier triángulo acutángulo, es decir, con ángulos de menos de 90 grados. ¿Qué más podemos decir de esta ley? Bueno, fíjense, una forma de aprenderse de memoria una ley como esta es el lado A se divide entre el seno de su ángulo de reflejo, el opuesto que yo les decía, ya, es decir, entre seno de alfa. Por eso era importante lo que les comentaba. B entre seno de beta y C entre el seno de gamma, entre su respectivo ángulo. Teniendo esa idea, no es difícil aprenderse de memoria esta nueva ley. Fantástico.